Hola, hola, buenas tardes. Otro encuentro, otro miércoles desde el foro, haciendo desde el foro. Primero voy a pasar un chivito para recordarles que el próximo 14 de noviembre en Posta 36, este lugar que tanto nos gusta, no solo porque es un lugar hermoso, sino porque además es de un miembro del foro que tanto nos apoya, Jorge Cura. Así que gracias por eso, porque se imaginan que cuando una organización de la sociedad civil hace una cena, que es el chivo que les quería mandar, que les quería contar, que les quería recordar, necesitamos mucha colaboración. Y bueno, siempre estos patrocinadores que tenemos que nos ayudan un montón a la hora de organizar nuestra cena anual. Así que esperamos que nos acompañen todos y todas los que puedan, los que quieran conocer todo el trabajo que hacemos, porque la verdad es que es un momento en el que aprovechamos para contarles a propios, que a veces en la vorágine se pierden algunas de, de las actividades, de los informes, de los documentos, de las gestiones que hacemos, de las actividades, y para ajenos, para que nos conozcan y para que se sumen a este compromiso ciudadano, a esta participación ciudadana que tanto pregonamos, para que la democracia sea una democracia completa, con política partidaria, con políticos y con ciudadanas y ciudadanos que hacemos también nuestra parte, sumando, aportando, monitoreando las políticas públicas. Así que las esperamos y los esperamos el 14 de noviembre. Y previo a eso, bueno, busquen en nuestras redes los contactos, están todos los flyers para poder contactarse con Ale Romano, que es la socia del foro que se encarga de, de la venta de las entradas. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, así no nos quedamos cortos y cortitas de tiempo, porque es un tema muy interesante. La asociación, la ONG Ruido es una entidad amiga ya. Han llevado a cabo un informe muy interesante que está relacionado con uno de los temas de interés del foro y de trabajo del foro, que es las adicciones, ¿no? Que son las adicciones. Y este tema pega más profundamente porque ya no hablamos solo de las personas, que no sé si aplica el término eligen, pero bueno, al menos quienes tenemos determinada edad, hay algunas cuestiones que podemos elegir, ¿no? Pero bueno, acá vamos a hablar de los bebés de la droga, de quienes no han nacido, quienes están gestando y en alguna medida pueden llegar a nacer con síndromes de adicción, ¿no? Si es que nacen. Y no solo con síndromes de adicción, sino también con malformaciones y demás patologías. Bueno, para eso nos vamos a encontrar con nuestros amigos, con Edgardo. Hola Edgardo, y con Natalia. Hola Selva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos ambos. Yo los voy a presentar un poquito más profundamente en 2 o 3 líneas para que la gente sepa la trayectoria que tienen para haber hecho este informe, ¿no? Además de la organización a la que mencioné, Ruido Red, amiga del Foro Regional Rosario, individualmente estamos con Natalia Lazzarini. Natalia es periodista científica especializada en salud, escribe en La Voz del Interior, en UN Ciencia, agencia de la Universidad Nacional de Córdoba para la Comunicación Pública de la Ciencia, el Arte y la Tecnología, y en Infonegocios de Río Segundo. Miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Bienvenida, Nati. Gracias. Y, Hola, ¿cómo Edgar estás, Selva? y Edgardo
Es periodista, licenciado en Comunicación Social, secretario de graduados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue prosecretario de redacción de La Voz hasta el 2022. Dejó su cargo para impulsar Ruido y la Red Nacional de Investigación. Director editorial de Ruido, socio del Foro de Periodismo Argentino, editor y autor de informes periodísticos sobre transparencia y corrupción, autor del libro En el nombre del pobre sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas. Bueno, bienvenidos y gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Selva. Al presentar el programa de hoy, que nosotros en el Foro Regional Rosario conformamos un grupo con la Pastoral de Drogadependencia de la ciudad de Rosario y la Iglesia Evangélica, y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, y con el apoyo de muchas empresarias también de la sociedad civil, que llamamos Compromiso Rosario. Venimos trabajando hace más de 2 años en esta iniciativa y presentamos un programa muy completo al Ejecutivo Provincial sobre atención de adicciones y sobre prevención de adicciones y difusión, ¿no? También de lo que debe ser, dentro de lo que debe ser la prevención. El tema mujeres especialmente últimamente nos abocó también porque hemos visto, profundizando un poquito en quienes acuden a buscar ayuda en salud mental, que la franja es muy, muy dispar entre hombres y mujeres. Podemos decir que de 15 hombres hay 2 mujeres buscando ayuda en salud mental para el tema de adicciones. Entonces profundizamos bastante en esto hasta llegar, bueno, a algunos coincidentes resultados en la presión social, en todo esto que ocurre con la mujer cuando se declara o declara una situación de adicción o de consumo. Bueno, después cuando pudimos acceder al informe que tan gratamente recibimos por parte de tener en cuenta que alguien haga el informe, ¿no? Porque los números son bastante desalentadores en este punto. Y dijimos, bueno, los amigos de Ruido hicieron esto y qué buen informe, porque cuánto dato nos trae, ¿no? No podemos diseñar políticas públicas si no hablamos de datos. Es algo que para el Foro Regional Rosario es como una máxima, ¿no? Y cuando empezamos a tratar los temas de adicciones, lo primero que empezamos a pedir fueron datos. Bueno, cuánto consumo tenemos, datos que en general nos faltan. Así que los felicitamos, las felicitamos a Natalia y seguramente a quienes estuvieron allí detrás acompañando este informe, porque es lo que necesitamos, y los felicitamos y les agradecemos. Les voy a dejar un poquito el micrófono, así directamente arrancan contándonos cómo empieza el informe, por qué se interiorizaron y para qué en esto. Y bueno, ustedes, es relajado esto, ¿eh? Así que nos vamos interrumpiendo, nos vamos aportando, ¿sí? Hagámoslo de ese modo, no esperen que yo esté preguntando todo el tiempo, hasta ustedes mismos pueden ir aportando, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias, Selva. Yo empiezo mencionando que Ruido somos una red federal de periodismo de investigación, que estamos presentes en todas las provincias y los distritos de Argentina, o sea, las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, y que nos encargamos desde hace 3 años de hacer relevamientos que comparan datos e índices de todas las provincias. Esta vez no es una investigación que abarca todas las provincias, pero tiene su explicación, ¿no? Porque con Natalia, de manera casi simultánea y por diferentes vías, empezamos a descubrir hace más o menos unos 9 meses, principio de año, que había mucha gente en algunas provincias y en Córdoba también, que es donde estamos nosotros, que nos comentaba de esta situación, ¿no? Mirá, una médica amiga que alertaba de que tenía muchos casos de recién nacidos, bebés recién nacidos con secuelas muy típicas de adicciones de la madre durante el embarazo. Nati las va a explicar mucho mejor a esas secuelas y a esa realidad.
Y también empezamos a ver, esto lo detectó Natalia, que en algunos congresos de salud también ya había algunos trabajos relacionados con esto. Y empezamos a ver que era algo sobre lo que no había informes ni periodísticos ni sanitarios, algo que datos que estaban muy desperdigados. Y empezamos a ver que, especialmente en el corredor que está muy relacionado con el narcotráfico, como es el de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, eh, era muy palpable esta realidad. Entonces decidimos empezar por estas 3 provincias y ver si todo eso que estábamos relevando y que nos contaban y que veíamos en los congresos sanitarios era una realidad palpable. Y la verdad es que lo fue. Cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que sí, que es una realidad muy preocupante, que incluso conseguimos datos que nos sorprendieron a nosotros, porque sabíamos que esa realidad existía, pero no a ese nivel ni con ese detalle que logramos en algunos casos. Y también estamos un poco sorprendidos por el impacto, ¿no? Porque desde que se publicó el informe, la verdad es que el impacto, no solo mediático, sino desde otras áreas, ha sido también mucho más grande y relevante del que quizás nos imaginamos, con consecuencias muy palpables que veremos a medio plazo en la política pública, ¿no? Porque en la política sanitaria. Porque, bueno, esto también ya lo va a contar mejor Natalia, pero una de las conclusiones a las que llegamos en el informe es que no existe ningún protocolo ni de detección de esos casos, ni de monitoreo, ni de registro, no hay nada centralizado, y creemos y tenemos la esperanza de que a partir de esto, bueno, esa realidad empiece un poco a cambiar, ¿no? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, antes de que Nati arranque, digo, dos cosas con respecto a esto que vos decís. Cada vez que hacemos algún informe, digo, hacemos porque, bueno, viste que nosotros también hicimos el informe comparativo de apertura de cuentas públicas subnacionales. Ustedes hicieron los gastos de la legislatura, digo, informe que compartimos y todo lo demás. Digo, no vivimos en un país donde el dato sea algo muy común. Digo, en general, vivimos en un país donde la opinología tiene mucho más asidero que el dato. Digo, pero porque el dato no existe, esto que vos dijiste y que yo dije al principio de esta locución, ¿no? No estamos acostumbrados a diseñar políticas públicas en función de datos. Y después quedamos en los relatos sistemáticos y en las peleas desde el relato y en las discusiones desde el relato, entonces que no nos dan esa contundencia que tiene el dato para diseñar y rediseñar sistemáticamente. Y por otra parte, la falta de protocolos, esto que vos mencionaste, que es con lo que por eso nosotros, 66 páginas tiene el programa que nosotros ideamos y diseñamos de asistencia y de prevención de adicciones, y que falta un montón, faltan un montón de espacios para atención, falta un montón de gente capacitada para eso. Mi único, lo único que a mí me da un poco de esperanza, que es lo que digo, porque aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar estos temas afuera, no son temas que en el mundo se vengan trabajando. Nosotros tenemos como la problemática desde mucho tiempo antes. Entonces, hasta a veces cuando hablo con funcionarios o funcionarias les digo, miren que podemos dar el batacazo, porque de verdad que podemos contarle al mundo cómo hacer con esto, porque esto es un problemón que hay en el mundo y que cada vez se agrava más en países donde no se esperaba, por mencionar Suecia, digo que empiecen a haber problemas graves de estas cuestiones, derivadas de estas cuestiones, digo, podemos hasta dar el batacazo. Así que, digo, si empezamos a exigir y a dar datos, que es esto tan importante que trajiste, Edgardo, y que traen ustedes como organización, me parece que tenemos la posibilidad de traccionar. Nati. Sí, ¿cómo están? Sí, en lo personal, cuando Edgardo nos convoca a este equipo a investigar este tema,
lo que más me entusiasmó es la posibilidad de pararnos y tomarnos el tiempo para investigar, porque muchas veces en la diaria no tenemos la posibilidad de frenar y decir, bueno, investiguemos con tiempo. Entonces, bueno, Edgardo nos convoca, Cindy Monzón en Buenos Aires, Tanina en Santa Fe, y costó muchísimo conseguir el dato, costó muchísimo porque la primera aproximación que tuvimos fue en un congreso donde ahí nos enteramos que había investigaciones, pero después la mayoría de las provincias en el país tienen una política de centralizar información y eso enlentece muchísimo la tarea. Entonces sabíamos que el dato está, hay gente que trabaja en esto, hay gente que trabaja hace tiempo, que incluso nos decía, tenemos en un hospital un Lamborghini, pero no tenemos combustible, porque tienen un método para hacer diagnóstico a través del meconio, que es mucho más preciso que la orina. Si querés después charlamos sobre eso. Sí. Pero no tenemos reactivos. Entonces, en la maternidad, en otro hospital, nos dábamos cuenta de que había un equipo silenciosamente trabajando, haciendo el control a los recién nacidos, con secuelas. En la municipalidad había un programa también, es como que faltaba diálogo, ¿no? Primero, conseguir el dato, identificar a los actores, y casi te diría que dialoguen entre sí. Y eso pasa en las provincias con los subsistemas público, privado, municipal, porque este no es un problema de la salud pública únicamente. Imagínate con las provincias. Entonces me parece lo más valioso de esto es que empezamos a hablar, encontramos números, los pusimos sobre la mesa y empezamos a como generar también un espacio en donde, bueno, acá se hace esto, y esto falta. Y entre las cosas que faltan, como bien dijeron, falta un protocolo que unifique un solo método de diagnóstico para todas las provincias. Falta que empecemos a medir, que hagamos estudios poblacionales, porque lo que conseguimos son buenos datos, pero son muestras que se hacen a los casos bajo sospecha, no se hacen a todos. Y también falta un seguimiento de los niños que quedan con secuelas a largo plazo, porque es realmente muy grande la demanda. Entonces los servicios que hay resultan insuficientes para tamaña demanda, y muchas veces son las maestras en edad escolar las que piden ayuda. No sé si querés sumar algo, Edgardo, a esto que dice Nati. No, sí, la verdad es que me había olvidado de ese detalle que decía Nati. Realmente conseguir los datos en las provincias a nosotros siempre se nos hace muy complicado, ¿no? En todas las investigaciones de ruido, el principal problema, te diría, es que las provincias, que las administraciones provinciales entiendan que la información pública no es un secreto que ellos tienen guardado, sino que es algo que le pertenece a toda la ciudadanía. Y aunque parezca que hay diferencias entre las provincias en este tema, por lo general no lo hay. Digo, tenemos casos como Formosa, donde hay una especie de, donde es mucho más grosero ese método de conservar el secreto, donde no hay absolutamente ni un dato público, pero incluso cuando hablamos de otras provincias como Córdoba, también nos cuesta muchísimo llegar a esos datos públicos. O sea que es algo que está transversalizado en la realidad de las provincias. En Santa Fe también nos pasa. Y bueno, esa es algo que a lo largo de todas nuestras investigaciones intentamos que las distintas gestiones provinciales entiendan, ¿no? Bueno, y este tema es una de las caras más visibles de eso. Todos guardándose el dato, todos temerosos de que esto se haga público. Incluso en Córdoba tuvimos un episodio muy singular. Después de 5 meses de estar pidiendo los datos, el día que nos dijeron que finalmente nos iban a entregar esos datos, intentaron difundirlo por otro medio.
para que nosotros no fuéramos los primeros Claro. en publicar el informe. O sea, seguimos luchando contra esas mañas de oficiales, ¿no? Que están muy extendidas. Así que en ese sentido sí, apoyo todo lo que decía Nati en relación a la dificultad de conseguir datos y que imagino que ustedes también la tienen. Siempre, siempre. Y hemos hablado largo y tendido sobre ese tema y de hecho, bueno, te decía que ahora vamos a reeditar. Estamos reeditando, de hecho ya los pasantes están trabajando en la comparación de municipios y provincias de todo el país, varias, ¿no? Digo, no todas, para ver cuán abiertas y cuánto acceso en lo que refiere a la transparencia activa de los gobiernos podemos tener a las cuentas públicas de los gobiernos subnacionales, que ya se los vamos a compartir y seguramente haremos otro programita de estos. A mí me llama mucho la atención determinadas cuestiones teniendo en cuenta la problemática que nosotros tenemos y fue por eso que también me llamó mucho la atención cuando empezamos a trabajar este tema en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Como digo, el tema específico de las adicciones en el caso del foro hace más o menos 2 años. Antes habíamos tenido algunas intervenciones, pero ahora como que nos metimos más de lleno. Y como les decía, yo lo primero que pedí fueron datos. Digo, pero bueno, digo, ¿cómo trabajan el tema de las adicciones si no hay datos de consumo siquiera? Entonces me empezaron a decir, lo que pasa es que es muy caro. Y sí, digo, pero la verdad es que nosotros tenemos un problemón. Digo, hoy el gobierno provincial, en cuestión meramente de seguridad, el gobierno actual, ha logrado bajar las tasas de homicidio, eso es una realidad, pero digo, la realidad es que todo aquello que hacía que nosotros tengamos esos homicidios no ha desaparecido. Digo, ha aparecido una seguridad diferente en materia de seguridad pública, y esto uno lo valora, pero no puede haber desaparecido mágicamente todo lo que pasaba, porque de hecho las condiciones ni siquiera económicas han cambiado como para que la vulnerabilidad sea un poco menor. Entonces, digamos, sabemos que todo esto sigue existiendo y sabemos porque trabajamos con la gente. Entonces decimos que cuando tenemos ante situaciones graves, uno debe profundizar y debe poner toda la carne al asador, ¿no? Todas las herramientas posibles para tener más datos y todos los recursos posibles para diseñar políticas públicas en función de esos datos. Bien, los datos no existen o existen poco o existen desarticulados, como decía Natalia. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que alguien que acude a un hospital público en esto de los protocolos. Yo acudo a un hospital público, estoy embarazada, soy una persona mayor de edad y en muchos casos menores de edad, con lo cual este protocolo para mí debería ser casi obligatorio. Es decir, si acudo a un hospital público, ya desde lo público se me ocurre que en la situación de emergencia en la que estamos y en la situación de emergencia que están tanto nuestros jóvenes, hay que esperar que la mamá diga si consume o no consume. Digo, en un análisis que nos dé cuenta de todos aquellos que entran a los sectores públicos, aunque sea, para que nos sirva como estadística. En principio, ni siquiera cuando nosotros hablábamos de consumo necesitábamos que sean nominales, porque para saber consumo no necesitamos saber el nombre y apellido de la gente. Ahora, una mamá gestante que, de acuerdo a un protocolo de información, da cuenta de que no tiene a lo mejor trabajo, que no tiene una casa donde vivir, como esta chica que es del informe que ustedes hicieron, que no recuerdo el nombre. Entonces, ella no tenía ni siquiera un lugar donde vivir. Digo, el Estado no puede hacer un análisis para saber si hay consumo dentro del grupo de análisis que se hace, ni en el caso de detectar el consumo. Digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? No es que esté afirmando esto que estoy diciendo. Son disparadores que tuve cuando leí el informe. Digo, y el Estado decir, bueno, si esta persona es una persona gestante, yo puedo quedarme cruzado de brazos si hay un tema de consumo que yo descubrí, porque a mí lo que se me ocurría pensar era esto y ya les doy el micrófono. Si yo veo una mamá que está drogando a un niño en la calle, ¿no? O llega un niño drogado a un sanatorio de la mano de su mamá. O llega un niño golpeado a un hospital. O alguien ve a alguien que está castigando a un niño violentamente. Digo,
no es comparable a que alguien esté drogándose y haciéndole un daño al hijo que tiene dentro, digo, en este punto. Entonces, protocolo. Esta es la situación, aquí tenés la línea, podés abortar, digo, el aborto es legal, podés abortar, o podés, y aquí va la segunda pregunta, ¿qué tenemos para contención y asistencia? Siempre sabemos que de las organizaciones sociales vamos a tener vínculos de atención. ¿Qué monitoreo tenemos? Es decir, bueno, entonces vos vas a tener estas dos opciones, pero en ningún caso podés irte y no aparecer más del sanatorio, porque necesitamos saber qué vas a hacer con esa criatura, en todo caso. Digo, volviendo a esta lógica de la violencia, ¿no? De la violencia que jamás permitiríamos en un nacido. Digo, está el aborto. Ahora, si no abortás, podés tranquilamente seguir con una adicción adelante sin que el Estado intervenga y te diga, mira, acá, esta es la posibilidad que tenés desde el Estado. Yo te acompaño. Pero acá tenés que hacer un tratamiento. Porque si no, el Estado es como que estoy avalando que vos estés maltratando a un niño, a un bebé, a un nonato en este caso. Pero, digo, se me ocurrió, hoy se me vino todo esto a la cabeza y insisto, no son juicios ni es una afirmación, es algo que me empezó a rondar en la cabeza. ¿Qué tenemos de esto, Dani, Nati? Bueno, lo que se me ocurre son como varias aristas como para empezar a abordar el problema, ¿no? Porque si no nos quedamos con que, qué espanto, no hay nada, no hacemos nada. Me parece que hay distintas instancias en las que se puede llegar. Vos hablabas del protocolo y existe un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación que te dice más o menos cómo tenés que abordar el caso, qué tipo de análisis hacer, cuántos días debe permanecer si se detecta un caso internado el niño, pero no hay un criterio que unifique la toma de muestras, ni diga, bueno, después el caso sospechoso pasa a ser como muy subjetivo, ¿no? Entonces, la otra dificultad que te agrego es que el bebé cuando nace no tiene un signo que vos digas está expuesto a una sustancia, porque todo depende de lo que se consumió y qué se consumió en el embarazo. Entonces tenés niños que nacen deprimidos y otros muy irritados. Entonces eso te lo dificulta más. Ahora, ¿qué pasa? En las políticas públicas muchas veces hay como una bipolaridad entre prohibir, ¿no? Y decir, bueno, este niño debe ser retirado de la familia, y el otro extremo es un extremo condescendiente, de decir, bueno, pero si la acompañamos, no es tan grave, y, o sea, lo primero que hay que decir es que si se detecta la exposición, se elimina, la lactancia está contraindicada, porque son sustancias que siguen pasándose al niño a través de la lactancia, y que hay maternidades modelo en el que no le dan alta al niño sin previo paso o consulta con un servicio social o un psicólogo. Pero antes de eso, me parece que sería interesante llegar antes del parto. Entonces lo que nos dicen muchos especialistas es que si vos captás a la chica en edad fértil cuando va al dispensario a pedir el anticonceptivo y con información, y vos decís, mira, claramente vos consumís y te pasa esto a tu bebé, hasta puede no nacer, muchas veces con información hay algunas estimaciones que, y además ya la situación de embarazo te sensibiliza, se puede detener en ese momento el consumo. Pero bueno, hay que hablar, que volvemos al comienzo, hay que hablar y decir, esto existe, esto está pasando, estos son los números, esto puede pasar. Y de ahí en más, tratar de llegar antes con información. Y una política pública que sea orientada a captar, a relevar, a ver en las escuelas, a ver cuántos niños tenemos con dificultades en el habla y en el aprendizaje, y que esos retrasos en el neurodesarrollo pueden estar vinculados al consumo, ya sea pasivo
o que estuvieron expuestos en la panza, o que ya empezaron a consumir, porque tenemos casos en los que cada vez consumen antes, ¿no? Entonces, me parece que es un tema súper complejo, pero de lo complejo que hay, habría como que ir sacando hilitos, ¿no? O tildes, bueno, a ver, protocolo, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las maternidades que tienen la mejor forma de detectar? Bueno, bueno, le damos el insumo. ¿A quiénes? ¿Medimos a todos? Porque puede ser un análisis de rutina tranquilamente. Estas Claro. estimaciones que nosotros tenemos son sobre la base de los casos bajo sospecha. Ahora, si vos empezás a investigar todo, te va a dar que tenés más de 1.5 o un 2,6 que nos dan estimativamente en los hospitales. Después, bueno, A chicas que eso a llegan lo que con voy un cáncer poco porque digan que digo, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en esto de que los efectores públicos son grandes bases de datos, grandes bases de datos. Entonces, un Estado que brinda servicio, digo, y estamos hablando siempre desde la cuestión de buscar soluciones, ¿no? Porque a veces se le busca el pelo a la leche, como se decía antes. Estamos siempre alineados y alineadas en ningún tipo de inteligencia política ni nada. Estamos haciendo inteligencia que en materia de seguridad es inteligencia, es averiguar datos que nos sirven para encontrar soluciones. A esa inteligencia, digo, y esa inteligencia es la que los efectores públicos nos dan un montón de datos para diseñar políticas públicas. Y nosotros siempre traemos esto a la mesa de debate, porque, ay no, esto no se puede, ay no, aquello no se puede. Entonces terminamos diciendo, pero a ver, si los efectores públicos no nos pueden brindar datos para que podamos diseñar políticas públicas, si una chica que entra a un hospital público, no se le puede hacer un análisis de consumo, y obviamente no es que le estás haciendo un análisis de consumo para meterlo preso, porque no es la idea, estamos en un efector de salud, y justamente estamos hablando que las adicciones están relacionadas con la salud, no con el derecho penal ni con la justicia. Ok, entonces, si no podemos hacer ese análisis a una chica que está embarazada, digo, ¿cómo vamos a tener datos? ¿Cómo vamos a acceder a diseñar una política pública si no podemos tener datos? Datos reales que nos digan cuál es la situación, ¿verdad? Sí. Vos, Nati, no sé si querías seguir con lo que estabas diciendo, si no, yo hablo de algo un poco más general, que es exactamente lo que acabas de decir, Selva, que tiene que ver con todo lo que pasó antes para llegar a esta situación, es la raíz del problema, ¿no? Todas las causas que no fueron atacadas antes de llegar a esto, que tienen que ver con la gran vulnerabilidad social, económica, en la que están estas madres, es espantosa, ¿no? Entonces, no solo se encuentran inmersas en esa realidad, sino que además, que esto también lo confirmamos en la investigación, tienen mucho miedo de decir, de contarlo, creen que puede haber consecuencias, como por ejemplo sacarle el hijo automáticamente. Entonces, no solo falla todo el sistema social y económico antes, sino también el educativo, porque llegan muy desinformadas, no tienen claro cuáles son las consecuencias de que si lo dicen, que es mejor que no, por qué no lo tienen que ocultar, porque no hace falta que lo oculten. Entonces, es algo muy complejo, súper complejo, como decía Nati, y que realmente empieza muchísimo antes del embarazo, y ahí es cuando falla lo que están investigando ustedes, que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Porque ya cuando se llega con ese problema a un embarazo, bueno, está bien, ahí ya empieza otra historia, ¿no? Es muy difícil que eso se pueda revertir en ese momento. Sí, a veces hasta puede ser, digo, sanador, ¿no? En más de un caso yo estoy segura que debe ser absolutamente sanador. No, no tengo ninguna duda, En debe un, haber muchas en un jóvenes. caso, creo que una Nati, si no me equivoco, una de las, no recuerdo si médicas o trabajadoras sociales, hablaba justamente de cómo falla la educación sexual, ¿no? En todos los niveles educativos, en sí, relación a muchos temas, pero también a este, ¿no? sí, sí, incluso una de las propuestas era, bueno, que el tema de las adicciones sea abordado dentro de la currícula de ESI,
desde el nivel primario. Pero bueno, ustedes saben todas las dificultades que tienen también las escuelas para abordar el tema. Lo importante también cuando hablamos de datos es que en todos los centros relevados encontramos un aumento en la positividad. Esto no sé si les sirve, pero fue unánime. Buenos Aires, Santa Fe, incluido Córdoba y Rosario, los números demostraban un aumento en la positividad por dos motivos. Hay un incremento en la sensibilidad, se están haciendo más test y además hay un incremento en el consumo. Y para Rosario, si les sirve el dato, en la maternidad Martín, en 5 años, las muestras positivas se incrementaron casi un 190%. 190%. En 5 años. Y entonces, en el año pasado, de todos los nacimientos, que fueron 3.129, el 2,6% resultó positivo. Recordá lo que te digo, ¿no? Se toma la muestra en el caso bajo sospecha, no hay un análisis poblacional. Mientras que en el Hospital Municipal Roque Sáenz Peña nos encontramos que el 1,7% de los chicos había nacido expuesto y en que la mayoría había cocaína, ¿sí? Porque también es la droga que más síntomas presenta el niño al nacer y es el que más detectan los análisis convencionales, que son los metabolitos en la orina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta el bebé en el caso de la cocaína? Cuando la madre consumió cocaína durante el embarazo, es más fácil detectar la cocaína cuando el bebé nace en la orina del bebé, porque los métodos de diagnóstico convencionales que analizan la orina lo detectan más. Mientras que, por ejemplo, el alcohol es más difícil de detectar, salvo que vos analices el meconio, que es la primera exposición. Este método de diagnóstico, además, lo que te posibilita es una ventana más amplia de tiempo, entonces vos captás el consumo durante los últimos 3 meses del embarazo, lo cual eso también sería fabuloso poder implementar un método de diagnóstico más sensible. Pero más allá de eso, antes de que sigamos soñando con lo posible, quería decirles eso, estamos encontrando un aumento en la positividad de casos en todas las provincias relevadas. Lo que quiere decir Nati Selva, cuando recién mencionaba que es solo en los casos bajo sospecha, es que el número podría ser muchísimo mayor. Seguramente es muchísimo mayor si se hiciera ese test en todos los casos, ¿no? En todos los nacimientos. Exactamente. Eso específicamente, y más generalmente uno se pone a pensar, bueno, ¿no? ¿Qué generación es la que viene, ¿no? Si esto es mucho más alto todavía en la realidad de lo que se está detectando, ¿qué va a pasar con esos chicos? ¿Qué tipo de infancia van a tener? ¿Cómo va a ser su neurodesarrollo? ¿Qué enfermedades pueden llegar a generar? Porque también son cosas que a largo plazo están poco investigadas. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene, ¿no? Eso sumado al contexto, ¿no? Sumado al contexto, digo, más allá de, incluido, no más allá, porque parece que le quitara uno valor a esto, ¿no? Incluido todo esto que acabas de decir con respecto a lo físico propio de ese niño que se va a desarrollar, que se va a convertir en un adolescente y luego en un adulto, el contexto, ¿no? Sumado a ese contexto, porque digamos, si ya naciste con una patología, para ponerlo de alguna manera, de adicto, es porque tu contexto es ese, y entonces sumado a esta cuestión, la historia personal es muy preocupante. Esto lo conversaba con un colega el año pasado en Colombia y me dice, la verdad es que, me dice, Silva, me gusta porque es algo que yo pienso y no lo hablo nunca porque en general no se habla de esto, se habla de la coyuntura, se habla de lo que pasa, y sí, digo, pero ¿qué niños de 20 años o de 15 años vamos a tener dentro de 15 o 20 años? Digo, sí, porque además uno de los estudios que se hizo en Córdoba también relacionó la exposición a las drogas de abuso con otras condiciones al nacer,
y se vio que hay una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Seguimos teniendo sífilis congénita, que es una enfermedad fácilmente prevenible con penicilina en el embarazo. Nati, vos decís seguimos teniendo, o sea, volvimos a tener, digo, porque creo que hubo un momento donde, por lo menos si lo había, era muy poquito. Bueno, empezó a haber un aumento, se empezó como a detectar un aumento allá por el 2016, por lo menos los datos que había en ese momento, que la verdad que estaban buenos porque todos los meses nosotros accedíamos a la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional y ahí empezamos a ver este aumento de la sífilis congénita, que tenía que ver también con una cuestión de varias cuestiones, pero también de circulación, ¿no? De mayor circulación de sífilis y bueno, del no uso del preservativo. Te digo seguimos porque es algo que se puede cortar. Claro. Y entonces hay estudios que demuestran que es mayor la prevalencia, que hay mayor prematurez y bajo peso al nacer, con todo lo que eso implica. También se estudian algunas condiciones de cómo llegan esas mujeres al parto y que llegan sin controles, los problemas que ya hablamos y además todo lo que no se sabe o no está tan dicho, que una malformación intestinal o un aborto o una muerte fetal también puede deberse a esto. Hay ciertas alteraciones hasta cardíacas que provoca el consumo de drogas durante el embarazo. Entonces, es contexto y es realidad, ni bien el niño nace. Entonces, bueno, eso también fue valioso haber encontrado esas investigaciones que también relacionaban la exposición con otros tipos de condiciones que presentaba tanto el niño como la mamá. Qué notable, ¿no? En el caso del niño nacido, ¿no? De la niña nacida, que ahí tampoco haya, porque bueno, parecería que uno podría debatir esto de la vulneración de derechos sobre el cuerpo de una mujer embarazada, bueno, podría haber un debate. Yo creo que me inclino más ya con un embarazo avanzado, fuera de la etapa en la que se puede, por ley, abortar, ya me inclinaría más por una obligatoriedad en el análisis. Pero bueno, es una mirada personal, no importa eso. Digo, pero en un ya nacido, que es un niño, ¿dónde se detecta? Vuelvo a esto porque me parece que es un debate que debemos darnos como sociedad, donde se detecta algún tipo de sustancia en sangre, ya ahí ya no hay, ya, digo, insisto, es lo mismo que si descubrimos que un padre golpea a un niño o que le da droga, digo, estaría dándole droga, amamantándolo en cualquier sentido, y eso lo tenemos que monitorear y monitorear desde un lugar de firmeza del Estado. Digo, no podemos dejarlo librado al azar a ver si vuelve la mamá con el niño, si lo trae, si no lo trae. No. Me parece que en este punto debemos exigir como sociedad, porque esos niños son niños de la sociedad, no son niños de sus padres. Esos adultos van a ser adultos libres, o no, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hacemos como sociedad con esto? Eso sí me come mucho la cabeza, pensar en que tenemos que darnos un gran debate en esto. ¿Hay que dar un gran debate sobre esto o es una cosa bastante más simple y que tenemos que afrontar y que le tenemos que poner, bueno, nos tenemos que poner a legislar sobre eso y a poner plata, ¿no? Me parece que hay un tema acá con poner la plata que hace falta para que esté todo bien articulado y para que esté todo el material que se necesita para poder acceder al dato, ¿no? Sí, yo no creo que haya que hacer una ley. Me parece que las herramientas están, las mencionó Natalia. Me parece que es más cuestión de integrar, unificar lo que hay, unificar los registros, unificar los protocolos, unificar los métodos de detección. Me parece que esas herramientas están y por supuesto no hace falta una ley para hacerlo. Por No, digo, me supuesto, refiero a la obligatoriedad, Edgardo, digo, porque de ese análisis, ¿no? Y de ese seguimiento. Claro, como obligatoriedad vos decís de... Mira, yo veía el mes pasado un documental de, creo que era en Londres,
donde iba una mamá con un bebé, una mamá embarazada al sanatorio con su pareja, y vivían en la calle, ¿no? La pareja. Entonces, la estaban filmando a ella y ella decía que, bueno, que tenían que conseguir sí o sí un lugar donde vivir porque cuando ella fuera a dar a luz a un hospital, que era donde ella iba a ir a parir, ¿sí? Dice, si yo, como voy a un hospital, si yo fuera a un hospital privado, nadie me preguntaría esto, porque evidentemente tengo recursos para pagar una prepaga, una obra social o lo que sea. Pero como tengo que ir a un hospital porque vivo en la calle, yo tengo que demostrar que tengo un lugar donde mi hijo va a vivir. Es decir, yo y mi pareja podemos hacer lo que queramos, pero el niño no va a salir del hospital si yo no puedo demostrar dónde ese niño va a vivir. No puede vivir el niño en la calle, como ley del Estado. Digo, insisto, esto no son afirmaciones, estoy trayendo datos, digo, ¿no? De Sí, cómo ¿sabés lo que funciona. pasa en la realidad? Eso se llama internación social. Cuando el niño nace o vos tenés un paciente en un hospital en donde no están garantizadas las condiciones para que vuelva a su casa, por decirte, un tuberculoso, que también existe la tuberculosis y está aumentando, si no están garantizadas las condiciones para que vuelva a su casa, se queda en el hospital. El problema es que son tantos que no hay hospital que alcance para contener al niño que no tiene las condiciones para volver en su casa. Esa es la realidad. No alcanzan las camas en los hospitales para contener a los niños y a los grandes y a los viejos que no tienen condiciones en sus casas para volver. Y coincido que hay que unificar protocolo y que hay que estudiar. El tema es que no alcanza, es tanta la demanda, lo que está sucediendo es que está todo tan desbordado. Imagínate que en la práctica, los centros que monitorean estos niños que son de alto riesgo, a su vez están encargados de monitorear los que nacen prematuros, que son un montón. Porque hoy en día la ciencia ha logrado mejorar la sobrevida de los niñitos que nacen muy pequeñitos, pero ¿y después qué? Salen y ¿y quién los sigue? ¿Y quién los controla? Entonces, la capacidad operativa que tiene el sistema público y privado de contener es muy pequeña en relación a la amplísima demanda que tenemos hoy. Hoy, sin ir más lejos, vos necesitas una cirugía para amígdalas de una persona de 21 años, no conseguís turno. Entonces, y el otro riesgo de ir de una no sale de ahí el niño, es que menos todavía vas a captar a esa embarazada. Nosotros lo que queremos decir es que, bueno, que digan, que se acerquen, y eso cuesta muchísimo. Muchas veces en el primer nivel de atención va la mujer, o no es la mujer la que va, como vos bien dijiste, capaz que es un hombre, y que va a hacer una consulta puntual sobre una situación de consumo. Y ahí, de a poquito, el médico, viejo médico de cabecera, o el enfermero o el trabajador social, va como indagando y va metiéndose en la familia y ahí va detectando, y entonces cruzando datos podés llegar a captar esa embarazada. Yo creo que acá lo fundamental es algo muy viejo que se llama atención primaria de la salud. Si vos tenés equipos de personas que van al territorio, que van a las familias, que no esperan que la familia venga, que conoce cuál es la realidad de Juancito, Pepito, Menganito, que sabe que hay una chica que quedó embarazada y queda, ese vínculo que lamentablemente se corta, porque muchas veces tenés el profesional, tenés las pilas, tenés las ganas, El pero no hay sentido de comunidad, acompañamiento. ¿no? Eso es lo valioso. Y eso es viejísimo. No sé cuándo fue el año que se hizo el Alma Ata, que, bueno, hay que invertir en atención primaria. Eh, Me parece que también va por ahí. Y lamentablemente eso se está perdiendo porque no vende la prevención, no interesa, vende más inaugurar un hospital nuevo que decir, bueno, tengo una persona que todos los días va a llevarle la comida a Juancito y trabaja en el dispensario de tal, ¿no? Eh,
me parece en lo personal que por ahí, digamos, va la cosa. Sí, le sumo a eso el riesgo permanente de tomar el paradigma de la droga como un tema de seguridad, ¿no? Que, Claro, pero por eso digo, vos, ¿por qué exactamente lo traes? Perdón, que te interrumpí, Edgardo. no, 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 vos también lo habías mencionado y digo que cuando se toma como principal paradigma de la droga el tema de la seguridad, incluso hay recursos que se desvían hacia esa área y no se tiene en cuenta que es un problema mucho más integral, más complejo, Exacto. que se puede prevenir desde la salud también, bueno, nada, es un tema viejísimo este, Sí, ¿no? sí, esto que decía Nati, nosotros ayer o antes de ayer estuvimos reunidos con el padre Fabián Balay de este equipo que les digo de Compromiso Rosario, con el ministro Goiti de acá, con el ministro de Educación de la provincia, porque justamente no está en la currícula el tema de, bueno, empezar a ver cómo hacemos en el colegio para abocarnos, abarcar esta temática. Y bueno, los docentes y las docentes con los que nosotros trabajamos nos dicen, miren, nosotros son temas que sobre todo en determinados barrios, porque digamos que el tema de las adicciones es absolutamente transversal. Nosotros hoy estamos hablando de los hospitales, pero digo, si seguramente que si hiciéramos estas evaluaciones en un hospital privado, creo que también Nati lo dijo, debe haber mucho consumo en otros estratos sociales, solo que, bueno, esto lo podemos, son datos que podemos tener desde los hospitales. Y entonces estuvimos con el ministro Goiti pidiéndole que por favor evalúen la posibilidad de incorporar el año próximo a la currícula, así como se estableció el tema de ESI, el tema de atención de adicciones, abarcar esto, ¿no? La prevención, que podamos, no desde un lugar de datos ahora sí para pasarles a los chicos, porque algunos jóvenes me han dicho que no hagan lo que hicieron en alguna oportunidad, que nos decían de que estaba compuesta la cocaína. La verdad es que no nos interesa, es un dato que no nos interesa, ¿no? Hablar más desde la cuestión de la emocionalidad, que tiene que ver con esto, ¿no? A ver cómo emociono en mi vida que estoy necesitando todo el tiempo sustancias que me pongan en situación en la que no puedo, o no tengo las herramientas para abordar. Seguiremos trabajando en todo esto. Una sola cosita más, Nati, que me olvidé para cerrar. La maternidad Martín de Rosario, ¿qué me podés decir? Bueno, acá tengo los datos. Ya te lo amplío, pero tenemos un aumento del 189% en 5 años. Y el tema de la articulación, ese fue un número que sí nos tiraste durante el... Sí, acá lo tengo. En 2019 se reportaron 3.169 partos, de los cuales 28 mujeres estuvieron expuestas a drogas. Te daba el porcentaje en 2019 del 0,9%. Y en el 2023, de 3.129 nacimientos, 81 fueron positivos, lo que te da un 2,6%. Y ahí, bueno, la que habla es Gabriela Puig, que es la jefa y es un especialista y que dice que además de aumentar el consumo, mejoró el registro y que hay una idea errónea de que consumir marihuana no hace nada. Esos son parte de los datos que conseguimos de esa maternidad, y otro dato significativo es que se detectan alrededor de 7 casos por mes. 7 es un montón. Siempre estamos hablando de aquello que son cuasi hallazgos, ¿no? No estamos hablando de protocolos. Y otra cosa, ¿qué te dijeron respecto de los insumos? ¿Que tienen los insumos que necesitan? Digo, ¿hay algún dato sobre eso en función de nuestra maternidad? Lo que piden es la unificación de un protocolo. Piden que también que se invierta específicamente en esta maternidad. Ya te puedo averiguar a ver si concretamente tienen problemas de insumos, ahora lo puedo buscar, pero sí lo que señalan es la necesidad de que se arme un protocolo para saber a quién se busca, a quién se pide, cómo se pide y qué tipo de análisis se hace, porque hasta el momento lo que se hace es orina. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en el informe
Nosotros nos tenemos que estar yendo, pero bueno, siempre nos queda corto el programa porque es tan interesante y bueno, y ustedes son compañeros tan responsables, digo, y tan profesionales que siempre nos vamos a quedar cortos con la charla. Seguramente la seguiremos de aquí a poco. Muchísimas gracias, Nati, muchísimas gracias, Edgardo, gracias por el trabajo que hicieron y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por difundir el trabajo de Ruido y felicitaciones a estas periodistas que hicieron este informe que es realmente impactante. Gracias a usted. Gracias, suman un montón, hacen un montón por la sociedad, mil gracias, muchas gracias a ustedes, nos vemos prontito y bueno, muchas gracias a nuestros televidentes, oyentes, ¿cómo se les llama? ¿A quienes nos ven? ¿Sí? ¿Todo eso? Ok, listo, un beso grande, hablamos, nos vemos. Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión.